Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si siguen de cerca las historias que solemos compartir, sabrán que hoy vamos a sumergirnos en un giro argumental que ha sacudido los cimientos de una relación muy conocida, uno de esos momentos que te hacen decir, no me lo esperaba. Estoy hablando de Ozge, quien ha decidido cambiar de opinión, y el impacto que esto ha tenido en Serkan, que se ha quedado completamente en shock. Y para rematar, una llamada inesperada que lo cambia todo. Prepárense porque esto se pone intenso. Pero antes de meternos de lleno en el drama, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un clic pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano. Ahora sí, vayamos al grano. La premisa de hoy gira en torno a un cambio de perspectiva radical. Imaginen estar en una situación, seguros de su camino, convencidos de que todo está decidido, y de repente, ¡boom!, todo cambia. Eso es exactamente lo que le ha sucedido a nuestra protagonista, Ozge. Durante mucho tiempo hemos visto cómo su relación con Serkan se desarrollaba, con sus altibajos, sus momentos de tensión y también sus instantes de profunda conexión. Pero ahora, Ozge ha dado un volantazo. Ha decidido que el rumbo que estaban tomando no es el correcto para ella, o quizás ha descubierto algo que la ha llevado a reconsiderar todo. Y la forma en que esto ha afectado a Serkan, bueno, es para analizarla. El shock es una reacción natural, por supuesto. Cuando nuestras expectativas se ven desafiadas de esta manera, la sorpresa y la desorientación son inevitables. Podemos imaginar a Serkan completamente desconcertado, intentando procesar esta nueva realidad, cuestionando lo que creía saber, lo que creía sentir. Es un golpe directo a sus planes, a sus ilusiones, y probablemente a su propia percepción de la relación. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Porque el destino, o quizás el guión, tenía reservada una sorpresa adicional. Y esa sorpresa llega en forma de una llamada inesperada. Este elemento es crucial porque, ¿qué puede ser más impactante que un cambio de opinión de la persona que amas? Quizás una llamada que revele una verdad oculta, que presente una nueva oportunidad, o que sencillamente complique aún más las cosas. Piénsenlo. Ozge ya ha tomado una decisión importante y ahora, este contacto externo interrumpe, influye o quizás hasta valida su cambio de parecer. Podría ser una llamada de alguien del pasado de Serkan, o quizás de alguien del pasado de Ozge, o incluso de una tercera persona que tiene información vital. La incertidumbre aquí es deliciosa, ¿no creen? Crea una atmósfera de suspense que nos mantiene al borde de nuestros asientos, tratando de adivinar qué sucederá a continuación. La belleza de estas narrativas es cómo exploran la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestran que las decisiones no son lineales, que los sentimientos pueden evolucionar, y que a menudo, eventos externos pueden ser el catalizador de cambios profundos. Ozge, al cambiar de opinión, no solo está reescribiendo su propio futuro, sino que está obligando a Serkan a hacer lo mismo. No es una decisión tomada a la ligera, seguramente ha habido un proceso interno, una lucha, una reflexión profunda. Y ahora, al comunicar esta decisión, desata una cadena de reacciones que van más allá de lo que ella misma podría haber anticipado. Analicemos un poco más el posible impacto en Serkan. El shock no es solo una emoción pasajera. Puede manifestarse de muchas maneras: incredulidad, enfado, tristeza, confusión, o incluso un estado de parálisis. Imaginen que Serkan había construido sus próximos pasos sobre la base de que Ozge compartía su visión, sus planes de futuro. De repente ese fundamento se desmorona. ¿Cómo reacciona? ¿Intenta convencerla de que cambie de nuevo? ¿Se retira para procesar la información? ¿O quizás busca respuestas en esa llamada inesperada? La vulnerabilidad que se expone en estos momentos es fascinante de observar. Muestra que detrás de la fachada que a menudo mostramos, todos somos seres emocionales susceptibles a los vaivenes de la vida y de nuestras relaciones. Y esa llamada inesperada, ahí está el misterio. Podría ser la clave para entender por qué Ozge ha tomado esta decisión. Quizás la llamada le ha proporcionado una nueva perspectiva, una información que la ha hecho ver las cosas de otra manera. O tal vez la llamada representa una alternativa, una puerta que se abre, que la atrae más que la situación actual con Serkan.
Es como si el destino estuviera jugando con ellos, poniendo a prueba su vínculo, forzándolos a confrontar verdades incómodas o a tomar decisiones difíciles. En este tipo de historias es importante recordar que no siempre hay un villano claro o una víctima inocente. A menudo son las circunstancias, las percepciones, las comunicaciones las que crean los conflictos. Ozge, al cambiar de opinión, puede estar actuando por convicción propia, por su bienestar, por un crecimiento personal. Serkan, al estar en shock, está reaccionando a una situación que lo afecta directamente. La llamada inesperada es el comodín que puede inclinar la balanza en cualquier dirección. Podría ser un giro positivo, una revelación que aclare el panorama, o podría ser algo que complique aún más el ya de por sí delicado equilibrio. Pensemos en las posibilidades. ¿Qué tipo de llamada podría dejar a Serkan en shock, además del cambio de opinión de Ozge? Podría ser una llamada de negocios que lo sacude, una noticia familiar inesperada, o incluso una llamada de alguien que revela una verdad sobre Ozge que Serkan desconocía por completo. Esto añadiría una capa adicional de complejidad a la situación. No solo tiene que lidiar con el cambio de opinión de Ozge, sino que ahora tiene que asimilar una nueva información que podría recontextualizar toda su relación. Esta dinámica de cambio de opinión, y llamada inesperada, es un motor narrativo muy potente. Nos permite explorar temas como la autonomía, la evolución personal, la resiliencia y la importancia de la comunicación en las relaciones. Ozge está ejerciendo su derecho a cambiar, a crecer, a buscar lo que es mejor para ella. Y Serkan se enfrenta al desafío de aceptar ese cambio, de adaptarse a una nueva realidad, o de intentar influir en ella. Lo que me fascina de estas situaciones es la forma en que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos estado alguna vez en la posición de Ozge, sintiendo la necesidad de un cambio radical? ¿O hemos experimentado el shock de Serkan, ante una decisión que nos ha sacudido hasta la médula? ¿Y qué decir de esas llamadas inesperadas que aparecen en los momentos más cruciales, cambiando el curso de nuestros días? Son estos momentos los que nos definen, los que nos fuerzan a salir de nuestra zona de confort y a confrontar la vida tal como es, impredecible y a menudo sorprendente. La tensión que se genera es palpable. Imaginen la escena. Ozge ha comunicado su decisión, quizás con valentía, quizás con tristeza, pero con firmeza. Serkan está procesando esa información, su mente va a 1000 por hora, buscando explicaciones, intentando entender. Y entonces suena el teléfono. El sonido, en ese preciso instante, se vuelve el epicentro de la acción. ¿Quién llama? ¿Qué dice? La expectativa es casi insoportable. Y la reacción de Serkan, ya de por sí alterado, ante esta nueva interrupción, es algo que sin duda deseamos ver. En resumen, lo que tenemos aquí es una trama rica en potencial dramático. Ozge, un personaje que hemos visto evolucionar, toma una decisión crucial que impacta directamente a Serkan. El shock de él es comprensible, ya que sus expectativas se ven completamente trastocadas. Y para añadir más leña al fuego, una llamada inesperada irrumpe en este momento crítico, prometiendo revelar más, complicar las cosas, o tal vez ofrecer una inesperada solución. Es una situación que nos recuerda que la vida está llena de giros y vueltas, y que las relaciones humanas son un lienzo en constante movimiento. Muchas gracias por acompañarme en este análisis de este giro argumental tan impactante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo creen que Serkan debería reaccionar al shock inicial? ¿Qué tipo de llamada inesperada creen que podría cambiarlo todo? Dejen sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, consideren compartir este vídeo con sus amigos o familiares a quienes les pueda interesar. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.